Bueno, buen día. Bien. ¿Se acuerdan que habíamos estado viendo? ¿Cuánta gente? ¿Volvieron? ¿Volvieron los extraviados? ¿Se acuerdan que habíamos estado viendo la clase pasada? Bueno, pues ya dijiste que la vez todo yo subí el video. Estamos de acuerdo, listo. El resto, algunos sí estaban. El último momento lo de Little Indian. Sí. Creo que es un ¿Qué era eso? era el orden, el dato en el registro. Como la correspondencia entre los datos en un registro 32 bits y en memoria organizado en 8 bytes. Si el byte que está en la dirección más baja es el menos significativo del registro, si es el más significativo del registro. ¿Sí? Es decir, si los datos se leen así y se ponen así, o se leen así y se ponen así. Eso solo aplica a datos de 16 o 32 bits de memoria organizada por 8. Pero como a veces los datos son algunos de 8, algunos de 16, algunos de 32, implica que hay que conocer la estructura para saber qué se reordena y qué no cuando se procesa la información. ¿Sí? Es un dolor de cabeza significativo en algunos momentos, en alguna situación. Bien, también habíamos visto las diferencias entre la arquitectura Harvard y von Neumann. ¿Qué diferencia tenían? Que uno tenía la memoria para el programa y los datos por separado. La arquitectura Harvard tiene el programa separado de los datos y la arquitectura von Neumann unifica, porque la Harvard es la original, todo en una sola memoria y eso le da la posibilidad muy importante de manipular el programa como si fuera un dato. Y eso es lo que permite que ustedes puedan cargar una aplicación desde un pendrive en memoria y ponerla a ejecutar en los sistemas operativos de PC y de celulares que usamos habitualmente. ¿Sí? En una Harvard eso no se podría hacer. Sin embargo, ya les adelanté que en vez de los procesadores modernos son un híbrido entre Harvard y von Neumann, que van a terminar de entender recién bien cuando vean arquitectura de computador. Después del segundo paso de la arquitectura de computador. ¿Sí? Porque utilizan memorias caché para tener una arquitectura Harvard dentro de una arquitectura general que es von Neumann. Por eso es importante saber por qué eran originalmente la forma que eran, simplemente porque se sigue usando. Y después habíamos visto entrada-salida. ¿Sí? ¿Qué era entrada-salida? Entrada periférica. La conexión con el mundo real. ¿Sí? Ya sea para almacenar información, para recuperar grandes volúmenes de información, para imprimir, para leer imágenes, toda interacción que vaya más allá de almacenar un dato en memoria y volverlo a recuperar, va a estar pasando por dispositivos de trabajo. Las placas gráficas, los mouse, los ratones, los sensores de temperatura de la estación meteorológica, los sensores de posición de una rueda en un auto, los sistemas de antibloqueo de freno, todo eso es entrada-salida. ¿Sí? Y claramente el sensor de posición de una rueda de ABS de un auto no tiene nada que ver con una placa gráfica. ¿Sí? Entonces, la gran característica de la entrada-salida es que es una bolsa de gato donde hay un montón de cosas todas distintas a las cuales hay que manipular de alguna forma, hay que interactuar con la entrada-salida y hay mucha diversidad de tipo de información que llega, de volúmenes de información que llega y de requerimientos en los tiempos de respuesta para procesar esa información, ya sea para generar información o para absorber la información y que no se pierda. ¿Sí? El programa sigue siendo el mismo. Y entonces hay diferentes formas de manejarla en función del volumen de información que generan y de los tiempos de respuesta que necesitan. Y habíamos visto 4 formas de manejar dispositivos de entrada. O sea, parece que, por ejemplo, el puerto puede ser de entrada-salida. No, hablamos de cómo van a ser los algoritmos que intercambian información con entrada y salida. ¿Sí? Habíamos usado una cafetera para entender de qué estábamos hablando. O sea, de qué forma podemos procesar la información. No exactamente cómo llega, sino cómo podemos encarar el problema de mandar y recibir datos con dispositivos de entrada y salida. Bueno, hacer el polling o arqueo. ¿El polling qué es?
que yo cada tanto digo, mando una señal preguntando. Un lazo en el que estoy preguntando una vez cada X vueltas del lazo, o una vez por vuelta del lazo, si hay novedades, y si hay novedades, proceso. ¿Sí? El problema del polling, ¿cuál sería? La que no tiene mucha frecuencia. Que la frecuencia va a estar dada por el resto de cosas que hago en esa vuelta de lazo, y que el tiempo es muy fijo. O depende cuánto demora el lazo, porque si el lazo además a veces demora poco, a veces demora mucho por las otras tareas, el tiempo puede ser impredecible también. ¿Qué ventaja tendría el polling? Justamente eso, que fijo, entonces ya puede planear el procesador qué hacer mientras tanto. Que no lo No, interrumpe el es bastante difícil que el polling tenga un ciclo realmente fijo, porque como estás haciendo otras cosas en el lazo, es muy difícil que las otras cosas hagan siempre lo mismo. Se puede, pero como que no es lo natural. Interrumpe mucho el procesador los otros métodos. Por lo pronto estoy preguntando, o sea, si el dispositivo tiene pocas tasas de transferencia, o sea, pocas veces me genera datos, voy a estar perdiendo un montón de tiempo en preguntarle para que me diga no. ¿Sí? Que es un problema. ¿Y qué ventaja tendrá entonces? Ese es mucho dato. Sí, pero eso es más difícil de verlo. Es fácil. Es fácil de implementar. Cualquiera se animaría a poder hacer algo. Si yo le digo más o menos cómo se lee un dato en cada salida, cualquiera sabe ponerlo en un lazo y decir, bueno, paso y me fijo a ver qué hay. ¿Sí? La simplicidad es siempre una ventaja. Que algo sea simple de implementar es una ventaja. Puede no ser muy significativa, pero es una ventaja. Y en realidad a la larga sí es una ventaja significativa, que las cosas sean simples, hacer más baratas y más mantenibles, que son características que nos interesan. ¿Cuál era la otra opción? Acceso directo. Esa es la tercera. Ah, la interrupción, o sea, que directamente te Ah, interrumpe bueno, cuando pero con está. machete cualquiera. Bueno, La ineficiente no sé, Interrupciones. En las interrupciones tengo asistencia del hardware del procesador, del sistema de control del procesador, para suspender el programa que estoy ejecutando y empezar a ejecutar un programa alternativo. ¿Sí? Funciona muy parecido a una persona que está haciendo una tarea y lo interrumpen llamándolo por teléfono o pegándole. ¿Sí? La ventaja es que se va a ajustar mejor en lo que hace a la velocidad con dispositivos que interrumpen más o que interrumpen menos, porque voy a estar evitando todas esas preguntas innecesarias. ¿Sí? La desventaja es que dejar algo que estoy haciendo y pasar a otra cosa y después volver me sube tiempo. ¿Sí? Si ustedes están haciendo una cosa y están concentrados y nadie lo interrumpe, van más rápido que si cada 2 por 3 están preguntando cosas. Bueno, al procesador le va a pasar lo mismo. No va a ser gratis la interrupción. Y si tengo muchas interrupciones, ahora voy a empezar a perder mucho tiempo en esas filas y vueltas. y creo que había que guardar también lo que yo venía haciendo. Algo hay que guardar, ya vamos a discutir qué extensamente, pero algo tengo que guardar y algo tengo que recuperar, porque no puedo dejar las cosas como están y volver y esperar saber en dónde están. ¿Sí? Entonces, así como ustedes en la cabeza tienen que de alguna forma acordarse qué es lo que estaban haciendo para retomar, y cuando no lo hacen les cuesta mucho tiempo retomar, ¿sí? Bueno, al procesador le va a pasar algo por encima. Entonces, si me interrumpen mucho, eso que estaba haciendo por ahí no lo termino nunca de hacer. ¿Sí? Entonces, si me interrumpen mucho, probablemente una mejor opción sea un DMA. Decirle al profesor, mira, anda vos, poner los datos en memoria directamente y yo los voy a procesar de memoria, pero no voy a hacer la transferencia. O sea, no los voy a leer del dispositivo y ponerlos en memoria. ¿Sí? Normalmente los dispositivos mandan los datos con cuentagotas. Y aun cuando sean en bloque, yo necesito sacar ese bloque para que el dispositivo pueda armar el otro bloque, porque la entrada-salida genera los datos de uno. ¿Sí? Y yo muchas veces para procesarlo necesito un bloque. Entonces, tengo que sacar el bloque, ponerlo en memoria para poder procesar y desocupar el lugar donde él va armando. ¿Sí? Como si estuviéramos trabajando en una mesa y una vez que está terminado me lo tengo que llevar a otro lado. Bueno, entonces me ahorro todo ese tiempo de leer el bloque del dispositivo y pasarlo a memoria. Debo directamente ando dejando los datos en un área de memoria. Cuando termine yo voy a procesar y te voy a dar otra área de memoria.
obviamente ese dispositivo tiene que ser más inteligente, ¿sí? Porque es más difícil que el dispositivo vaya a guardar datos directamente en memoria y sepa cómo hacerlo. Normalmente se utiliza un pequeño asistente de hardware que ayuda al dispositivo, pero el dispositivo tiene que ser más complejo y el sistema totalmente también se hace más complejo. Y la última posibilidad era un procesador dedicado a entrada-salida. Un procesador que sabe hacer operaciones y entonces ya transforma los datos y en lugar de llegarme los datos en crudo para que yo los procese, me dan datos predigeridos, ¿sí? Preprocesados. Normalmente un ejemplo es la placa de video. Ustedes para pintar una línea en la placa de video tienen que cambiar los bits, los bytes de cada uno de los puntitos que formarían la línea. O decirle a una placa de video que hace una línea de tal lugar a tal lugar y el procesador se encarga de ir alterando los puntos, ¿sí? Claramente el trabajo para el procesador principal es muchísimo más grande, se tiene que leer cada uno de los puntos, de los píxeles y alterarle el color, que si tiene a un ayudante que le dice desde acá hasta acá, cambia el color, ¿sí? Entonces, bajo la necesidad de interacción con el dispositivo de entrada-salida. Eso es un procesador de entrada-salida, ¿sí? Depende del sistema en el que estén, usarán algunos métodos sí y otros no. En un sistema embebido es muy difícil encontrar procesador de entrada-salida o DMA incluso, ¿sí? En sistemas chiquitos con interrupciones y polling suelen andar, ¿sí? Pero en procesadores grandes o en grandes concentradores de entrada-salida empiezan a aparecer estos otros procesos, estos otros tipos de gestión de dispositivos de entrada-salida. A todos lo vamos a estudiar, algunos más detalle, algunos en menos detalle. ¿Perfecto? ¿Sí? Pero algunos son medio incompatibles, puede ser, porque... En general vos elegís uno para cada dispositivo. O sea, a este dispositivo va a trabajar por DMA y este otro va a trabajar por bioproceso. No podés elegir en el sentido de un rato lo uso de una forma, un rato lo uso de otra. Claro. Vos tenés que diseñar cuál es el método que vas a usar para el dispositivo en función de la necesidad del dispositivo. Porque una vez que elegiste el método, ese dispositivo trabaja de esa forma. Normalmente entre interrupción y polling sí podés elegir vos por software. Pero las otras cosas en general ya vienen... Sí, ya viene por hardware y vos no podés cambiar así nomás. Y si el procesador, o sea, si no tenés soporte para interrupciones por hardware, no lo vas a poder hacer por software. Si no tenés soporte para DMA por hardware, no lo vas a poder hacer por software. Sí podés en algunos casos tener soporte para DMA y no usarlo, ¿sí? Pero si no tenés cableado y el hardware necesario para implementar eso, no lo podés hacer. Y con el procesador de I/O es menos todavía. No tenés puesto un procesador específicamente para eso, estás condenado a las otras opciones. O sea, estos normalmente son a nivel de diseño, porque vos estás diseñando un sistema embebido o de propósito general. Y yo no podría reservar un espacio de procesamiento del procesador principal solamente para un... Sí podés, pero eso no necesariamente soluciona. Porque vos querés hacer todo, en general, ¿sí? Bien. Y entonces nos estarían quedando un par de detalles significativos, ¿sí? ¿Qué es el lenguaje de máquina? ¿Qué es el lenguaje ensamblador? ¿Qué es el lenguaje compilador? ¿Qué es un lenguaje compilado? ¿Y qué es un lenguaje interpretado? ¿Y qué es un sistema operativo? Cosas con las que vamos a estar interactuando y mencionando a lo largo de la asignatura, si bien no la vamos a tener en forma directa. El lenguaje de máquina son los unos y ceros que se cargan en memoria, y ya más o menos vimos cómo funcionan. Me dicen, mira, este es el formato de la instrucción, vos acá tendrías que poner el código de operación, que si querés que sea un load debería ser un 12, acá debería poner el número de registro, que era un 1, ¿se acuerdan que hicimos el paso de la instrucción? Decir, bueno, esto, si yo lo tuviera que codificar en binario, en memoria, ¿qué tendría que poner? Bueno, en estos bits, acá hasta acá, este valor, ¿sí? Bueno, eso es el código de máquina, es lo que está guardado en el binario, en la memoria, que la memoria siempre guarda binario, ¿sí? Y que el procesador lee y entiende. Y solo tiene cadenas de unos y ceros. Las primeras computadoras se programaban con llavecitas, poniendo los unos y ceros en cada uno de los bits de las direcciones de memoria. Y diciéndole las direcciones de memoria también en binario. Entonces, si alguno la escuchó o la vio, esta es una Altair 8080, si mal no recuerdo, una de las primeras
computadoras que utilizó un microprocesador, el Intel 8080, y esta llavecita, o sea, estos LEDs son para saber si ustedes pusieron un 1 y un 0, tienen llavecita y tienen que subir la llavecita, poner el binario de la dirección, apretar un botón, poner el binario del código de operación de la instrucción y todo, apretar otro botón, y pasar a la dirección que sigue. ¿Sí? Claramente no era una forma muy agradable de programar, así con el manual al lado para saber la codificación de cada uno. Y cuando se equivocaban en un bit, el programa. Entonces hubo una serie de evoluciones, porque eso para las máquinas es fantástico, pero para los humanos no funciona. Y se planteó decir, bueno, hagamos un lenguaje que tenga una traducción muy sencilla, cuestión de que podamos hacer un traductor automático. Y entonces, en lugar de escribir el 12 del código de operación, le pongo una etiqueta que se llame AR, que va a ser más fácil de leer, ¿sí? Pero bueno, el AR es un sinónimo del 12, y en lugar de poner el 1 del registro, pongo R1, y el proceso de pasar de la cadena de texto a el valor binario que le corresponde a esa instrucción es sencillo. Y hay una relación 1 a 1. Cada línea de texto se corresponde en una sola instrucción de máquina. ¿Sí? Eso es el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador es un lenguaje que se escribe en forma textual, es el que venimos escribiendo, A de R1, R0, R3, ¿sí? Que está directamente vinculado al código de máquina de la máquina para la cual estamos trabajando. Entonces, el lenguaje ensamblador cambia de máquina en máquina, ¿sí? Y que tiene un proceso de traducción 1 a 1, pero que debe ser traducido del texto al binario antes de poder cargarlo en memoria para ejecutarlo. ¿Sí? El traductor se llama ensamblador y admite que le demos algunas órdenes al propio traductor para decirle, por ejemplo, guardame estos bytes en esta dirección de memoria para que yo tenga constantes, ¿sí? O asigname, guardame 4 direcciones para esta variable y 2 direcciones para esta otra variable. Y ponerle un nombre a esta dirección de memoria para que yo me maneje con un nombre de la dirección de memoria y no con la dirección de memoria en hexadecimal, que llega un momento que no me acuerdo si la dirección 1000 estaba A o B. ¿Sí? Entonces le puedo poner un nombre a las direcciones de memoria y puedo manejarme con nombres, y entonces el código se hace más entendible. Primero, porque la instrucción es más legible. Segundo, porque puedo agregar comentarios que el procesador descarta, pero que a mí me sirven para entender lo que estoy haciendo. Y además, porque puedo usar algunas facilidades, como usar nombres para las variables y que él maneje las direcciones de las cosas en forma semiautomática. Yo digo, mira, las variables van acá, poneme una de 2, una de 3, una de 4, y yo no tengo que andar haciendo la cuenta de que si esta era de 2 y empezaba en la 1000, entonces la próxima variable está en la 1002 y la próxima está en la 1006 porque era de 4. Bueno, se va a encargar todo esta herramienta. ¿Sí? Entonces yo me voy a desligar de las direcciones de memoria física donde están las variables y me voy a desligar de las direcciones físicas donde está el programa. ¿Sí? Ese es el lenguaje que nosotros vamos a usar y que ya lo vimos. Esto es más o menos un lenguaje ensamblador completo, porque hasta acá vimos pedacitos sueltos. Entonces, esto es una directiva que le dice que el programa se tiene que ubicar a partir de la dirección 0, y esta es otra directiva que le dice que las variables, o que esto tiene que ir a partir de la dirección 100. A esto ya lo conocen porque es el programa que resolvimos. Y esta es la forma de decirle, guardame un Word, o sea, 4 bytes, a partir de la dirección 100 y dale el valor inicial 2 y asignarle la etiqueta 2. ¿Sí? Para que yo después, acá en lugar de hacer 100 y 104, use los nombres de las etiquetas y me sea más fácil. ¿Sí? Entonces, esto sería el código fuente en el lenguaje ensamblador del programita que vimos hace un momento. Una clase anterior. Por este lado no cambia mucho. La ventaja que tengo son
las etiquetas para referenciar a los lugares de uno. Con esto declaro variables con un valor inicial y con esto le digo solamente que me reserve un espacio de 4 bytes. ¿Sí? Porque ahí no necesito. ¿Sí? ¿Sí? La D sería de declare. La D es de define. Ah, y C. Esto es define constant word Ah. y define space word. De todas formas, esa no es exactamente la sintaxis de nuestro ensamblador. Y ya lo vamos a ver en el tema 3. Esto en todo detalle. Por ahora es un adelanto de qué es el lenguaje ensamblador y qué diferencia tiene con el código de máquina, que realmente es lo que se ejecuta. ¿Y qué diferencia tiene? Entonces, este proceso ustedes ya lo conocen, porque ustedes cuando programaban C hacen algo parecido. Generan un código fuente, lo pasan por un traductor y obtienen lo que se llama código objeto. El código objeto es el que se ejecuta en la máquina, es el lenguaje de máquinas. ¿Sí? Esto es esto. Ese código objeto se carga en memoria y se pone en ejecución. Y a partir de datos de entrada, con el código ejecutando, se generan datos de salida. Esto se llama tiempo de compilación y esto, tiempo de ejecución. ¿Estamos de acuerdo? Nada demasiado nuevo. Desventaja. Sigue siendo un lenguaje difícil, porque las instrucciones de las máquinas suelen ser muy básicas. Entonces, para resolver un problema hay que dar muchas vueltas, hay que hacer muchas cosas previas a llegar a hacer la operación que yo realmente quiero hacer. ¿Sí? El otro gran problema que hay es que es un lenguaje que está orientado a que sea fácil el proceso de producción. Está orientado a que el ensamblador sea una herramienta sencilla de hacer. ¿Por qué? Porque los primeros ensambladores, ¿en qué se escribían? En la tarjetita. Los primeros ensambladores se escribían en binario con las perillitas. ¿Estamos de acuerdo? Hoy tenemos compiladores que sirven para escribir compiladores. Pero para eso hubo un canal mucho estrecho. ¿Sí? Si yo tengo una máquina nueva, su primer traductor lo tengo que escribir a mano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la idea es que este primer traductor sea lo más sencillo posible, porque no tengo grandes herramientas para escribirlo. Una vez que tengo el ensamblador, puedo escribir el compilador de C, y con el compilador de C puedo escribir un compilador de Python, y con el compilador de Python, listo, ya somos Dios. Pero hay que hacer esa cadena. ¿Se entiende? Entonces, no está orientado a que sea un lenguaje fácil, para nada, está orientado a que el proceso de producción sea sencillo. Y además, todas las máquinas tienen instrucciones diferentes. Esa máquina tiene instrucciones totalmente diferentes y totalmente diferentes a lo que vamos a usar nosotros. Y cada máquina nueva que sale, en general, tiene un set de instrucciones diferentes. ¿Y por qué no se pondrán de acuerdo y hacen uno solo? ¿Qué opino? ¿No dependerá del procesador que tenga cada máquina? Correcto. Pero ¿por qué los procesadores? A ver, si los procesadores terminan haciendo las mismas operaciones, sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿por qué no lo hacen siempre de la misma forma? Arquitectura de un local. Sí y no. Porque desde hace cierto tiempo sabemos que la arquitectura interna no está vinculada a Lisa. ¿Se acuerdan que yo les dije? Ustedes la misma instrucción la pueden hacer internamente de esta forma, de esta forma, de esta forma. Sin embargo, la instrucción que ejecutan a nivel binario o la forma de su representación assembler sería la misma. Nosotros dijimos, a esto lo podemos hacer con una arquitectura de 3 bases y sería más rápido. Se podría hacer incluso hardware. Yo les dije, en algún momento van a tener que hacer la SRC1, que es la maquinita esa que vimos, en el práctico, como hardware. Y las instrucciones siguen siendo las mismas. Entonces, desde hace cierto tiempo, como 35 años, sabemos que no hace falta cambiar las instrucciones externas en función de la arquitectura interna. ¿Sí?
En un primer momento no lo sabía. O sea, hace 45 años no lo sabía. Pero hace como 30 que sí lo sabía. Cada micro tiene como su función y bueno, entonces si yo quiero que tenga distintas operaciones básicas para hacer mejor esa Correcto. tarea. Los procesadores se pueden especializar en diferentes tareas, ¿sí? Y además tienen distintos enfoques. Para hacer un procesador que sea igual a uno que ya existe, yo uso el que ya existe. Si voy a hacer un procesador diferente es porque se supone que voy a cambiar cosas que en el otro no andaban bien o yo creo que no andaban bien. Y eso implica generar un set de instrucciones nuevas. ¿Sí? Las instrucciones tienen que tener otra forma para poder aprovechar. Eso es lo que venimos haciendo durante 50 años. Hasta que hace unos 5 o 6 años, 10 años, debe ser que empezó el proceso, alguien dijo, pero con la cantidad de veces que vamos haciendo esto, ya podría ser hora de decir, dejemos de dar vuelta y pensemos de todo lo que venimos haciendo, que es lo que mejor funciona, y hagamos algo bien pensado y no necesitemos volver a cambiar. Y esa propuesta es RISC-V, que es el procesador que vamos a empezar a usar el año que viene, que ya se usa en la arquitectura. Ese procesador define un solo lenguaje ensamblador con intenciones de que no haya más que lenguajes ensamblador de ahí en adelante. Por supuesto, suponiendo que prospere a lo largo del tiempo y suponiendo que nosotros realmente en algún momento estamos, aceptamos dejar de usar programas de hace 20, 25, 30 años y tiramos a la basura los programas, tiramos a la basura las computadoras viejas, el sistema operativo viejo y empezamos el sistema operativo nuevo. ¿Sí? Porque el Windows o el Windows XP que está compilado para x86 nunca va a correr en RISC-V, porque ya está compilado para ese procesador. O sea, solo va a correr ahí o en algún emulador. ¿Sí? Pero el objetivo de esta gente es hacer un set de instrucciones que tiene una característica muy distinta a los otros y es que es modular. Es decir, cada procesador puede elegir qué instrucciones se implementan y qué instrucciones no. No las puede cambiar. Pero hay conjuntos y vos podés decir, para mi tipo de procesador, estas instrucciones yo no las voy a hacer. Entonces yo no voy a tener instrucciones de punto flotante, yo no voy a tener instrucciones para seguridad de proceso, pues es un procesador chiquitito. Pero las sumas las hago siempre de la misma forma. Y si tengo instrucciones de punto flotante, son siempre de la misma forma. Entonces, el chiste es que cada procesador puede elegir qué cosas implementa y qué cosas no, para no tener en un procesador chiquitito el overhead de un procesador grande que necesita otra funcionalidad. ¿Sí? Y además deja la puerta abierta a que se puedan agregar instrucciones especializadas para procesadores de entrada libre, donde yo necesito instrucciones para hacer cosas muy complejas en una sola instrucción. ¿Sí? Entonces, la idea es que puedan convivir instrucciones especiales con instrucciones estándar, las estándar sean siempre estándar, las especiales tengan su forma de agregarse y poder tener un lenguaje ensamblador razonablemente unificado. Además, hay un dato muy interesante y es que los lenguajes ensamblador, o sea, la forma de las instrucciones, si la instrucción se llama add y recibe 3 parámetros y tiene este código de operación, está protegido por las leyes de patentes. Es decir, ustedes no pueden hacer un procesador que sea compatible con el procesador de Intel, porque infringen patentes. Intel les tiene que dar permiso de usar su ISA. Y adivinen que Intel no les da permiso. Por eso nadie más que Intel y AMD fabrican procesadores compatibles con Intel. Este ISA es abierto. Ustedes pueden usar este ISA sin pedirle permiso a nadie. ¿Sí? Entonces, la idea es que hay toda una movida por detrás del lenguaje ensamblador y la parte de la arquitectura del motor a nivel de este procesador porque abre muchas puertas. ¿Sí? Parecería que es la apuesta que va a dominar. Todavía no lo sabemos. Viene creciendo muy rápido. ¿Sí? Hace 4 o 5 años no existía ningún chip de silicio que implementara este ISA. Hoy ya hay notebooks. Además de que nosotros vamos a usar unos procesadores que cuestan $1. ¿Sí?
Entonces, en 5 o 6 años pasó de no haber nada, o en 8 años pasó de no haber nada a haber compiladores, emuladores, chips de silicio, y algunas empresas como Western Digital, que dijo todos los controladores de disco ahora son FAT. Como total nadie le importa qué lenguaje tiene el controlador de disco, con que vos lo enchufes y funcione, ande, entonces no tengo que pagarle licencia. ¿Sí? Entonces el crecimiento que viene teniendo es muy rápido. Y busca resolver este problema. Por lo menos si vamos a tener que en algún momento padecer ensamblador, bueno, vamos a tener que aprender uno solo y no 7 u 8. ¿Tiene alguna ventaja el ensamblador? ¿Para qué lo estudiamos? Para torturarnos. No, tiene más control. Control casi total del proceso. Es la única forma de tener control total del proceso. Es el lenguaje nativo del procesador. Es lo que realmente ocurre. Si ustedes tienen la suerte, la desgracia de tener que implementar un sistema operativo, implementar, no usar, desarrollar, escribir un sistema operativo, van a tener que trabajar en asamblea en alguna parte. ¿Sí? El 1% del sistema operativo deben hacer. Pero sin ese 1% no anda. O el 0,1. Pero es la esencia del sistema operativo. Y si ustedes van a tener que escribir un debugger o un compilador, o van a tener que optimizar, van a tener que ver el assembler. No van a escribir el assembler, pero van a tener que entender. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque es lo que realmente entendemos. Y si algo no anda, en determinado momento tengo que llegar a las fuentes. ¿Sí? Ni que hablar si van a ir a trabajar a una Intel o a una fábrica de procesadores. Van a tener que conocer el lenguaje assembler, porque van a tener que fabricar la máquina que entiende esto. ¿Sí? Entonces, en ciertos casos, no podemos renunciar a la assembler. Y un ingeniero en computación no puede renunciar a la assembler. Tiene que saber qué sucede. No van a ser expertos, pero tiene que saber qué sucede. Y el resto del mundo usa lenguajes superiores. C. O algo más superior todavía, Python. ¿Sí? Para nosotros, entre C y Python, no va a haber muchas diferencias. Pero sí va a haber una diferencia que la vamos a discutir en un ratito. ¿Qué característica tiene lo que nosotros llamamos un lenguaje superior? Una instrucción del lenguaje superior se traduce en múltiples instrucciones de código de máquina, y no en uno a uno como veníamos hablando de las. ¿Sí? Eso, bueno, normalmente estos lenguajes están orientados a algo más pensando en el usuario, ¿sí? C menos que Python. Python está más pensado en el usuario que C. C está un poco más pensado en el rendimiento o en la máquina todavía, por eso decimos que C es de menor nivel que Python. Cuanta más abstracción tiene, más superior es el nivel. Son todos independientes de la máquina, entonces me permiten moverme el programa de máquina en máquina, característica muy deseada en el día de hoy. Y normalmente el proceso de traducción, como es distinto, porque es 1 a n, deja de llamarse ensamblador y pasa a llamarse compilador, aunque hacen más o menos lo mismo el ensamblador y el compilador. ¿Sí? El compilador puede traducir a ensamblador y el ensamblador a máquina, o el compilador puede traducir directamente a máquina. ¿Sí? Depende cómo lo hayan estructurado. Y como la traducción es de una a varias instrucciones, entonces la traducción deja de ser única. En assembler la traducción es única. En compilación no. Puede haber optimizaciones. ¿Sí? Puedo generar secuencias de código que implementen la misma instrucción en el lenguaje superior en forma más o menos eficiente. ¿Sí? Pero el proceso sigue siendo el mismo. Ustedes generan código fuente, se compila, obtienen código objeto, el código objeto se carga en memoria y transforma los datos de entrada y salida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el proceso del que acabamos de decir. El compilador traduce a assembler, el assembler traduce a máquina. Esto puede hacerlo en una sola vez, la misma herramienta, pero a la larga el paso es el mismo. ¿Sí? Y una vez que tengo el assembler, esto lo lee el control y genera las señales manipulando internamente para manipular el camino de datos. ¿Sí? Pero hay otro tipo de lenguajes, además de los compilados. Interpretado.
¿Y qué diferencia tiene un lenguaje compilado y un interpretado? Que el interpretado yo le voy dando la instrucción y la va ejecutando. Normalmente vos no se las vas dando, él las va buscando de a uno, vos te queda el código fuente entero. Pero la diferencia es que la traducción se hace en tiempo de ejecución. No existe el tiempo de compilación. El interpretado lee instrucciones, pero de código fuente, genera las secuencias de paso que va a usar para implementarla, las ejecuta y pasa a la instrucción que sigue. ¿Eso lo conocieron? ¿Eso? Fetch, restore y execute. Porque el control es un intérprete que traduce del código de máquina a las señales de control necesarias en el código de máquina. ¿Sí? ¿Y qué ventaja tiene un intérprete sobre un compilador? ¿Y qué ventaja tiene un intérprete sobre un compilador? Claro, eso que decía que el compilador optimiza el tiempo de ejecución. ¿Y el intérprete? Este no se puede optimizar. No, porque no sabe qué instrucción viene. El intérprete no se puede dar cuenta que está cargando una variable que no va a usar nunca y ponerlo cargando. Porque no sabe qué va a venir después y le da una instrucción. Tiene que hacer todo. En cambio, el compilador sí se puede dar cuenta que asignaste un valor a una variable, pero después nunca usaste la variable y decís, esto ni lo traduzco, no vale la pena. Y lo hace. ¿Sí? Entonces, el intérprete no puede optimizar. ¿Y tiene alguna ventaja? ¿Cuál? Es muy difícil que den con la ventaja. Porque ustedes están acostumbrados a compiladores demasiado inteligentes. La gran ventaja del intérprete es la depuración. En un lenguaje compilado, como se optimiza, no necesariamente la secuencia que se ejecuta tiene relación directa con la secuencia que ustedes escribieron. Y si hacen una prueba y compilan con C, con un switch que dice optimizar en velocidad, se van a encontrar con que cuando ustedes ejecutan paso a paso el código C, hace tac, 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 y empieza a saltar. Porque el orden de lo que él escribió no sigue el orden del código fuente de ustedes. Hay una aproximación, de decir, bueno, esta instrucción más o menos viene de acá, pero en realidad no hay una correspondencia. O sea, el paso al revés no se puede hacer. Entonces, depurar es más difícil. En cambio, acá no, acá las instrucciones van ejecutando de una y yo puedo ejecutar una instrucción y ver el contenido de las variables y ver las cosas y decirle, no busque más, hacer una y parar. Hacer eso en un compilador es mucho más difícil, lo hacen porque lo hicieron los depuradores de C, pero es muchísimo más complejo que en un interpretador. ¿Sí? El otro problema, o la otra ventaja de un intérprete, es que el código no queda sujeto a la máquina que se ejecuta. Entonces lo que ejecuta el código fuente, el mismo código se puede ejecutar en cualquier máquina sin recompilar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pregunta tramposa. Java y Python, ¿qué son? ¿Compilados o interpretados? Python interpretado y Java compilado. Error. Vamos. Ambos son compilados e interpretados al mismo tiempo. Ambos compilan a una especie de código de máquina, o sea, traducen la instrucción de texto a una representación binaria optimizada y la ejecutan con una máquina virtual, o sea, con un intérprete. ¿Sí? Los dos. En el caso de Python se llama CPython y en el caso de Java se llama Java Virtual Machine. La Java Virtual Machine es una máquina de 0 operandos. Les cuento. No tiene registro. Utiliza stack para hacer las operaciones en máquina. ¿Se acuerdan que le había dicho que podía existir una máquina que no tenga ningún registro? Bueno, la Java Virtual Machine no tiene registro, por razones de seguridad. ¿Y qué es un sistema operativo? Windows. En realidad, lo que ustedes conocen de Windows es lo menos que es un sistema operativo. ¿Qué tiene que ver con el kernel? ¿Sí? El sistema operativo es el kernel.
No es ni la parte gráfica, ni los controladores de impresora, ni de la configuración de pantalla, todo eso no es un sistema operativo. El sistema operativo es un software, ¿sí? Un programa, que sirve para controlar y facilitar el uso de los recursos de una computadora. ¿Sí? La idea es que si ustedes son programadores, pero no son ingenieros en computación, y no entienden cómo funciona un registro de entrada-salida de un dispositivo de entrada-salida, el sistema operativo se puede encargar de resolver las transferencias con el dispositivo de entrada-salida, y ustedes lo ven como si fuese un archivo o un almacén de datos. ¿Sí? Y el sistema operativo les facilitó la vida, como programadores, de atender las interrupciones, de hacer las transferencias de MA. ¿Sí? Es un proveedor de servicio. Entre las funciones que tiene un sistema operativo hoy en día, casi cualquier sistema operativo, una de las capacidades que tiene, o una de las funciones que les va a dar, es la capacidad de multitarea. Es decir, ejecutar más de un programa simultáneamente en una computadora que tiene un solo CPU y que por lo tanto en realidad solo puede ejecutar un programa por vez. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Bueno, le va a dar el CPU un ratito a un programa, se lo va a sacar, se lo va a dar a otro, se lo va a sacar, se lo va a dar a otro, y a nivel global, como esto pasa muy rápido, a mí me va a parecer que ejecutar más de un programa al mismo tiempo. Cuando compartimos cosas, todos los que compartieron algo con alguien saben que suele haber problemas de malos entendidos. Entonces, una de las funciones del sistema operativo va a ser fijar límites para que esos programas puedan convivir, sobre todo cuando son escritos con distintos desarrolladores. Y un programa no pueda vulnerar o atacar o corromper a otro programa. ¿Sí? Entonces, el sistema operativo va a ser un sistema de control que me va a permitir, me va a fijar lo que puede hacer cada uno de los programas para que el sistema funcione y que le va a facilitar a los desarrolladores de los programas el desarrollo, resolviéndole cosas como el acceso a los dispositivos de entrada-salida, el acceso a memoria, el acceso a archivos, ¿sí? El acceso a los recursos que se usan habitualmente. Entonces es un gestor y un control de recursos, ¿sí? Que va a resolver toda la parte de manejos de dispositivos físicos y toda la parte de operaciones lógicas como cargar un programa en memoria, ¿sí? Y decirle al procesador que lo ejecute y que si ese programa, ese procesador hace algo inválido, ¿cómo resolverlo? ¿Sí? Todas cosas que ustedes cuando programan en C no se preocupan. ¿Sí? Si ustedes en algún momento programaron en C, hicieron una división por cero, el programa terminó y nada explotó, pero en realidad el procesador no sabe cómo lo hace. ¿Sí? Entonces hay toda una serie de mecanismos que el sistema operativo pone para armar una contención. De hecho, ustedes hasta acá nunca se preocuparon por saber cómo llega ese programa a memoria y cómo se pone en ejecución. Y ahora cuando lo hagamos con el sistema embebido, sí lo vamos a tener que saber. Que ahí no hay sistema operativo. Va a tener que ser todo a pulmón. Y si después tratan de extrapolar eso que hicimos con el embebido con una máquina de esta, se van a dar cuenta de la cantidad de trabajo que está haciendo el sistema operativo por ustedes cada vez que programan. ¿Sí? Entonces, el objetivo del sistema operativo, que es una de las cosas más difíciles de definir, es compartir los recursos, facilitar la compartición de recursos y limitar el acceso a los recursos para que esa compartición sea coherente dentro del entorno en el que esté trabajando. ¿Sí? También hay muchos sistemas operativos de distintos tamaños, con distintas capacidades, que brindan distintas funciones. Entonces, qué tanto protegen, o qué tanto comparten, o qué tanto restringen, depende del sistema operativo. Perfecto. Sí, lo que dijo de compartir tareas tiene que ver con esto de pipelining. No. Tiene que ver con que habíamos dicho que el profesor tiene que estar ejecutando siempre cosas y muchas veces los programas están esperando cosas. El sistema operativo, cuando un programa está esperando, le dice, bueno, pero espera sin usar el procesador, no esperes haciendo un lazo a ver qué sucede, yo me voy a encargar de esperar por vos y le doy el procesador a alguien más. Y reutilizo el procesador como recurso, o sea, seguimos lo mismo, no utilizar recursos, pero la capacidad de procesamiento. En lugar de que vos estés haciendo un lazo esperando algo, el sistema operativo absorbe la función de espera y vos le decís al sistema operativo, mirá, yo tengo que esperar que apriete una tecla. Cuando apriete una tecla, avísame. Mientras tanto, que alguien no use el procesador porque yo no lo estoy usando. Eso es más o menos en esencia, tiene una materia de sistema operativo dentro de un año.
¿sí? Donde lo van a ver en detalle. Pero esa es una de las funciones. O sea, las funciones esenciales del sistema operativo son facilitar el uso de los recursos y compartir el uso de los recursos. ¿Sí? Hay muchos sistemas operativos que no tienen interfaz gráfica. Hay sistema operativo de tiempo real que el sistema operativo se compila junto con los programas y siguen siendo sistemas operativos. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Resumen cortito y rápido. Y vamos al recreo. ¿Qué vimos? Vimos cómo funciona la computadora, cómo se la programan, qué son los componentes con los que estamos interactuando un poco más en detalle. ¿Sí? Vimos qué es un CPU, qué es la memoria, qué son los dispositivos de entrada, cuáles son los métodos generales de gestión, qué es un sistema operativo, qué es un lenguaje interpretado, compilado. ¿Por qué? Porque vamos a estar compilando, vamos a estar interpretando, vamos a estar viendo esto más en detalle, necesitamos el panorama completo más o menos claro en la cabeza. ¿Sí? Vimos memorias estáticas dinámicas, memorias de acceso aleatorio y memorias de acceso no aleatorio, como pueden ser los discos, que transfieren por bloques. Entonces, leo bloques completos. Vimos cómo se conectan las memorias RAM de acceso aleatorio al CPU. Las no aleatorias son dispositivos de salida. Y vamos a verlo, pero más en detalle después. Ya cómo se conecta un disco. Vimos el ciclo de instrucción del CPU. Hace poquito descubrimos que no es más que un intérprete, el control. Vimos el camino de datos, que es lo que físicamente hace que se puedan ejecutar las instrucciones. Vimos que además de los registros de propósito general, que son donde nosotros vamos a poner los valores que queremos operar, hay registros especiales que tienen una función bien definida. Conocemos el PC, el IR, el MAR, el MDR y el PSW. ¿Sí? El PSW es el que tenía el estado y el que tiene las banderas para los saltos. ¿Sí? Ya lo vamos a ver de vuelta dentro de un tiempo. No estaba en la arquitectura porque ese está vinculado a la parte de control, entonces no hace falta dibujarlo, pero existe. Vimos el control y vimos más o menos qué es lo que debería generar el control a nivel de señales. Y vimos un ejemplo completo y vimos más o menos cuál es la idea de pipelining y para qué se usaría. Y vi la conclusión, es que una computadora, no es ninguna novedad. ¿Ustedes ya vieron, les nombraron algo del modelo OSI? Sí. Todavía no, pero Está no, bien. Saben que tiene capas, por lo menos. Sí. O sea, no exactamente qué hace, de hecho no van a saber, va a pasar mucho tiempo porque entiendan qué hace realmente el modelo OSI. Bueno, las computadoras también son capas. Ustedes tienen el hardware, los registros, la ALU, sobre eso aparece el control, que es como si fuese un intérprete, que les permite que en lugar de generar las señales de control individualmente, ustedes puedan generar una instrucción de assembler o de máquina que sea la que genere estas señales de control, ¿sí? Y si el código de máquina ya era difícil, especificar la señal de control para una transferencia era mucho más difícil. O sea que acá ganamos en simplicidad, no mucho, pero ganamos, y de ahí aparecen las instrucciones y el ensamblador, y volvemos a ganar en simplicidad, y aparece el sistema operativo, y seguimos ganando en simplicidad, ¿sí? Y aparecen los compiladores y el intérprete, y entonces lo que tenemos son capas, donde cada una le va dando servicio a la otra, y una vez que yo manejo el sistema operativo, no tengo necesidad en general de preocuparme de qué está pasando por debajo. ¿Sí? Y nosotros nos vamos a estar moviendo desde acá hasta acá. O sea, nosotros vamos a estar recorriéndolo a eso para entenderlo completamente. Porque es dominio del ingeniero de computación todo eso. Entonces, el ingeniero de computación puede trabajar acá, 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 por acá. ¿Sí? Bien. Y resumen del sistema operativo es un gestor de recursos, un facilitador, me da transparencia en el sentido de que no lo usa sin saber qué sucede, que así sería el revés de transparencia, ¿sí? Tengo una caja negra, no sé, la uso y funciona. ¿Cómo funciona un disco? No sé, yo abro un archivo, le digo read, write, no sé qué pasa dentro con el disco ni nada de eso. A eso le solemos llamar transparencia, yo lo uso como si fuera
fácil, facilidad de uso y me va a permitir de compartir de forma eficiente, segura y con relativa equidad. Después vamos a discutir qué es la equidad. ¿Sí? ¿Dudas? Miles. Bien. Hacemos una pausa y empezamos el tema 2. ¿Por qué quería ni hay diapositivas te cambié. Tengo miedo. Tema video. En general el video sí se graba. El video se sube desde esta computadora y como me corren rápido, ni bien termina de subir se queda marcado como privado y hay que ponerle el título, la lista de reproducción y el resto de cosas, que lo hago cuando subo a la oficina, si me dejan llegar a la oficina. A veces pasan un par de horas, no llego a la oficina y me olvido. Entonces, si para esta tarde o esta noche no está el video publicado, avísenme porque eso lo puedo hacer en cualquier lado, yo no lo tengo que hacer acá. De hecho, ese es parte del problema, porque lo puedo hacer en cualquier lado, no lo hago y queda pendiente. Pero yo entro en casa en 2 minutos, le pongo el título, lo publico y ya está. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven que llegó a la noche y no está publicado el video, manden un mensajito en Discord. Porque yo me acordé hoy a la mañana, recién cuando empecé a repasar, digo, al final no subí el video de la clase. O sea, a veces tengo media horita para cerrar la clase y a veces me interrumpen en esa media hora o tengo alguna otra actividad y se empiezan a encadenar las cosas y queda sin publicar. Bien. Si no se pudo grabar, me voy a dar cuenta en el momento en que lo estoy subiendo. Más, pero vamos a ver hoy al final de la clase más que no se graba. Okay. Bien, arrancamos. Segundo tema. Ejemplo de un proyecto que debería servir de guía a lo que ustedes van a tener que hacer al final. Vamos, una clase pasada. Esto debería haber sucedido el lunes, más o menos a las 9. No pasa nada. ¿Sí? Mientras no se sigan acumulando los atrasos, no pasa nada. Una clase no es mucho. Pero vamos un poquito atrás. Si vamos atrasados, yo suelo ir más rápido. Si ustedes no me paran, acelero. Así que cuando vaya muy rápido, paren y pregunten. Como voy preguntando, por eso vamos un poquito más lento. No pasa nada. Es preferible que vayamos lento y ustedes entiendan a que vayamos rápido y no entiendan. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a mostrarles cómo se diseña un sistema completo. La idea es, nosotros les vamos a mostrar el proceso de diseño completo, lo que esperamos que ustedes hagan a lo largo de la asignatura y en la presentación final, ¿sí? Y la idea es que ustedes empiecen a pensar el tema en el que van a trabajar inmediatamente. Al cerrar el tema 1, también cerramos el práctico 2 o el práctico 1 si los requisitos lo consideramos como 0. ¿Sí? Es decir, que ustedes ya pueden empezar a hacer práctico de sigue, que de hecho hoy se va a evaluar el primer práctico y se va a publicar el que sigue. ¿Qué va a ser? Camino de datos, memoria, o sea, los temas que vimos en el tema. O sea, el miércoles que viene lo mismo. El miércoles que viene, casi todos los miércoles lo mismo. Hay un par de miércoles que no vimos. Al miércoles que sigue van a tener que presentar una hojita especificando cuál es el proyecto en el cual van a trabajar. O sea, diciendo de qué se trata el trabajo, quién es el grupo y más o menos qué es lo que va a hacer. Yo, es lo primero que voy a hacer ahora, es decirle más o menos qué es lo que va a hacer nuestro proyecto y cómo va a funcionar. Esa primera parte, esas 3 primeras diapositivas que vamos a hacer ahora, ustedes las tienen que presentar dentro de 15 días. Y el resto de lo que yo voy a presentar, lo tienen que presentar al final. Y deberían de no olvidarse de que está esto ahí pendiente y tratar de avanzar algo durante el curso. En general no lo hacen, pero claro. ¿Profe? ¿Y Sí. los evaluativos que nos van a tomar los miércoles? ¿Es sobre el proyecto o van a ser sobre el tema? No, en el caso de ese miércoles tienen que mandar la hojita escrita y se va a revisar que eso esté bien escrito y nada más, no hay evaluación. Ah. Ese práctico en particular es
la presentación del plan de trabajo de ustedes. Nada más. Y los otros también van a ser... Los otros son, no, los otros prácticos son problemas concretos sobre lo que estemos viendo. Ah, Cuando sean interrupciones, te voy a dar estos dispositivos, es decir, qué interrupciones le pones, qué prioridades y de qué forma. exacto. Y cuando sean laboratorios, van a ser de assembler o placa, y te voy a decir, o sea, en el caso de assembler, hay una suma de tantos números así, y en el caso de los de hardware, te voy a decir, bueno, prende el LED este cuando hagas esto con esta tecla, o sea, las cosas que venís viendo, pero prácticas, o sea, hacerlas. Bien. ¿Sí? O sea, los prácticos son papel y lápiz y problema, y los laboratorios son placa y hacerlo. Para eso le vamos a dar una placa a cada uno que se la puede llevar a su casa para hacer el laboratorio en su casa en el tiempo en los que quiera. ¿Sí? No tienen que hacer más acá. Bien. La idea es que vayan, a medida que van aprendiendo, vamos avanzando en los temas, vayan bajando a tierra esas cosas que por ahora van a hacer, sin hacer esto, y esto. Lo que van a fijar ahora son solamente lo que llaman especificaciones. O sea, a grandes rasgos, ¿qué es lo que quiero hacer? Una camioneta en la que viajen 4 personas, con cabina cerrada, que pueda andar en la montaña o en la ruta. O sea, bien genérico. ¿Sí? Esas son las especificaciones. Van a trabajar en grupos y le vamos a asignar un tutor, que lo vamos a sortear. Ustedes eligen el tema. El tutor les va a ayudar a ver si el tema es algo que se puede resolver con un sistema embebido y que no te están comprando un problema demasiado grande como un par que ya se está tratando de hacer en algo complicado. Y al terminar el curso tienen que exponerlo, no construirlo. ¿Sí? O sea, solamente exponer un paso más de detalle del que van a fijar ahora en los próximos 15. O sea, ya algo que se podría empezar a construir. Bien, entonces, para el viernes yo necesito los grupos formados. ¿Sí? En el canal general de Discord vayan publicando grupo 1, el que sigue ponga 2 y los nombres de los integrantes. ¿Sí? ¿Nosotros lo publicamos el viernes o...? De acá hasta el viernes. Yo el viernes voy a hacer el sorteo de tutores. Entonces necesito tener todos los grupos. Y quien no tuviese grupo, lo voy a armar yo de prepo. Tengo que ver la lista y si me falta este y este, son el grupo. ¿Sí? Entonces, para el viernes a las 8 de la mañana, necesito tener los grupos para asignarle el tutor. ¿Sí? Si lo tienen ahora y lo quieren publicar ahora, lo publican ahora, lo publican dentro de un rato, lo publican ahora. Bien. En el tercer módulo va a haber seminarios. Los seminarios, ustedes tienen que hacer una presentación en 40 minutos en total. Su presentación no debería demorar más de 25 para que queden 15 minutos para preguntas. Y además van a tener que presentar un breve informe escrito de 4 o 5 páginas. No más que eso. Y se va a evaluar todo. Se va a evaluar el informe, se va a evaluar la presentación, como les decía, en formato y en contenido. O sea, en presentación, en la forma en que lo presenten y que lo que dicen tenga sentido y se puede hacer. Y también se va a evaluar, el tutor va a estar evaluando cómo trabajan ustedes en grupo. Se debería que trabajen en grupo y no que uno trabaje y el resto está de vacaciones, ¿no? Bien. Al finalizar este tema, entonces, ustedes tienen que tener definido el proyecto y presentar las especificaciones de lo que van a querer hacer. Y, como decíamos, parte de la evaluación va a ser a nivel grupo y parte de la evaluación va a ser individual. Algunas cosas se califica al grupo. Por eso, ustedes eligen el grupo. Los informes van en PDF. Nosotros les vamos a dar un formato como este para las transparencias. Y deberían de mandar el informe, una versión preliminar del informe antes de la presentación para que sepamos de qué se va a tratar y podamos hacer preguntas coherentes. ¿Sí? Y normalmente, como esto pesa tanto como un parcial, suele ser el que les mejora la nota. ¿Sí? Normalmente en esto sacan buena nota. Si ustedes quieren que el grupo funcione como grupo, hay ciertas cosas que alguien debería de hacer.
hay roles que deberían de cubrir. Algunos tienden a cubrir estos roles naturalmente, a veces hay dos personas que quieren cubrir el mismo rol y hay un problema, y si nadie cubre ninguno de los roles, también hay un problema. Necesitan una persona que anote, porque todos, después de un tiempo, nos olvidamos. Van a pasar 3 meses desde el inicio hasta el final. Y va a haber cosas que se han discutido que se olviden. ¿Sí? Entonces, debería tener una persona que anote las cosas que quedan pendientes, quién se compromete a cada cosa, por qué definieron cada cosa. No grandes documentos, ni grandes, ¿sí? Pero alguien que anote y formalice lo que se dijo, ¿sí? Que es el secretario. Debería haber un líder que no es el que mandonea, es el que debería de entusiasmar a los otros para tomar un desafío, para pensar una idea distinta, ¿sí? Para discutir si, o sea, para plantear una discusión de si vale la pena o no hacer un cambio de la doctrina, ¿sí? Debería haber un revisor. No, pero eso puede no andar por tal cosa. ¿Sí? Este normalmente es optimista, este debe ser pesimista. No, pero fíjate qué pasa. ¿Por qué? Porque si no van a construir unos castillos en el aire fabulosos que no van a... ¿Sí? Entonces, una persona tiene que tratar de ponerse en negativo y decir, no, pero fíjate, de vuelta, tampoco es ser mala onda, simplemente buscar posibles problemas, posibles efectos y anticipar qué puede suceder o eventualmente modificar los planes para contemplar eso. Y lo ideal, no va a suceder, es que cambien. Porque lo ideal es que todos desarrollen esos roles y que todos tengan esa capacidad, porque entonces van a ser más versátiles cuando en un equipo. ¿Sí? Y van a ser más versátiles si trabajan solos. Si trabajan solos, ustedes tienen que adoptar nuestros roles. ¿Sí? Entonces, sepan que esto existe y que la idea es que hacen falta. Si alguien no cubre uno de los roles, va a tener un problema. Si tienen 2 líderes, van a tener un terrible problema. Alguno de los dos va a tener que cambiar de rol porque no funcionan las cosas con 2 cabezas. ¿Sí? Pero insisto, el líder no es ser un mandón, no es se hace porque yo lo veo. ¿Sí? Que es uno de los problemas habituales de las líderes. Cosas que miramos en la presentación como para que tengan en cuenta al momento de armar la presentación. Análisis de mercado. ¿Quieren inventar la pólvora? Que ya la inventaron los chinos hace mucho tiempo y que se consigue en una medida por 350. ¿Qué hay? ¿Lo que quieren hacer existe o no existe? ¿Por qué lo quieren hacer? Sí, sí existe. Lo quiero hacer más barato, lo quiero hacer para aprender. Bueno, listo, en este contexto hacer algo para aprender, algo que existe, solo porque quiero saber cómo funciona, es totalmente válido. Pero lo tienen que tener claro por qué lo hacen. Porque si lo quiero hacer para aprender, hay ciertas consideraciones después que podrán ser coherentes. Pero si lo quieren hacer para más barato, pero después me lo bañan en oro, no lo están haciendo más barato. ¿Se entiende? Entonces, que ustedes tengan claro sus motivaciones, qué es lo que hay, qué es lo que existe, qué es lo que quieren hacer ustedes, en qué se parece a lo que existe, en qué se diferencia y por qué lo quieren hacer, es muy importante. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Y por qué lo queremos hacer? La viabilidad. Nos queremos juntar 3 personas para construir un subterráneo de acá a Alaska. Poco probable. ¿Sí? A menos que me digan, no, pero que tenemos gente que venga a decir, bueno, listo, ya investigaron y no van a sacar la plata, porque está claro que va a hacer falta mucha plata para hacer eso, ¿verdad? Bueno, la viabilidad es hasta qué punto se puede construir y si hay recursos que son críticos y que no son fáciles de disponer, ¿de dónde los van a sacar? Por lo menos deberían de plantearse, a ver, para esto necesito 100.000 millones de dólares, ¿de dónde los voy a sacar? ¿Sí? Bien. Criterios de diseño. ¿Por qué deciden hacer las cosas de determinada forma?
Normalmente hacemos las cosas, los ingenieros especialmente, para mejorar la modularidad, la simplicidad, la mantenibilidad. O sea, un sistema tiene ciertas cualidades que todos más o menos las conocemos. Es fácil, es barato, es fácil de operar, es fácil de mantener, ¿sí? Entonces, las decisiones las debemos de tomar por una razón. Hicimos esto porque creemos que es más fácil de mantener que esto, o porque va a ser más fácil para el usuario usarlo. Entonces, tener en claro de vuelta por qué estamos haciendo las cosas, por qué decidimos que va a tener 3 botones, 5 botones, una pantalla o un display de 7 segundos. Y algo que valoramos no es que si no tienen esto, el proyecto está agochado, pero vamos mucho, es la originalidad. O sea, si pueden, no me hagan una cerradura de clave para una puerta. Pero tenemos muchas. ¿Sí? Si no se les ocurre otra cosa, bueno, listo. Pero inviertan un tiempito en pensar qué cosas podrán resolver con este tipo de sistemas. Porque la verdad es que se pueden resolver muchas cosas de la vida cotidiana con sistemas empíricos. De la evaluación grupal, eso es del proyecto en sí. De la evaluación grupal, la organización de la presentación. La presentación tiene, como cualquier relato, presentación, nudo, desarrollo y conclusiones, ¿sí? Entonces, tienen que explicar primero qué van a hacer, después tienen que dar detalle y después tienen que redondear las cosas, si no, no se entienden. El balance de la participación, todos deberían de hablar más o menos lo mismo. Más allá de hablar lo mismo, o sea, no hace falta que anden contando la cantidad de palabras que dice cada uno, todos deberían de participar en lo mismo y eventualmente cuando se hace una pregunta, alguno contestaría una y otro contesta otra. Tienen que dar la sensación de que todos lo entienden en el proyecto por igual. ¿Sí? La estética es algo lindo que se nota que se han esmerado en presentarlo. ¿Sí? El lindo es muy subjetivo, pero uno se da cuenta cuando las cosas las hicieron la noche anterior y con muy pocas ganas, o cuando le pusieron ganas. ¿Sí? Tampoco tiene que ser la super presentación, pero, y es un factor entre muchos, pero es algo a tener en cuenta. Y que se ajusten al tiempo ejecutivo. De hecho, a los 28 minutos lo vamos a contar. ¿Sí? O sea que van a tener que pegarle una ensayada. Finalmente, del informe, bueno, el contenido, ¿sí? Que ustedes hayan volcado en el informe las correcciones que nosotros les hayamos hecho en la presentación. Ustedes van a mandar un informe, una vista preliminar del informe. Lo van a presentar y nosotros eventualmente vamos a decir, sí, pero eso así no se puede construir, o debería ser de esta forma, o podrás hacer tal cosa. La versión final debería de incluir esas correcciones, así que ahí por lo menos seguro deberán tener el secretario notando qué observaciones tiene. ¿Sí? El vocabulario no es el cosito, no es tiene el nombre de las cosas y es un documento técnico, tiene que tener los nombres técnicos adecuados. Y la profundidad, teniendo en cuenta que la idea no es que lo construyan, entonces tampoco tiene que ser extremadamente profundo, pero no puede ser algo muy superficial. ¿Sí? Se tiene que entender lo que ustedes quieren hacer. ¿Sí? Para graduar todo eso, en definitiva, yo ahora voy a dar un proyecto que va a cubrir todo este tipo de cosas. ¿Sí? O sea, este tema va a ser pasar por todo eso en un proyecto de giro. Yo lo voy a dar en más profundidad de la que esperamos que cubran ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes lo entiendan cabalmente. ¿Sí? Las presentaciones de ustedes tienen que ser menos profundas que lo que yo voy a dar y el informe, a lo sumo, tiene que ser igual de profundo que lo que yo voy a dar ahora en la presentación. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que definir cuando tomamos un proyecto? ¿Qué queremos hacer? Actividad, pero no lo es. ¿Sí? Y junto con el qué, el por qué. Que es lo que les dije recién. Quiero construir, de hecho, nuestro proyecto va a ser un reloj despertador. Y ahí nadie usa los relojes despertadores. O sea, tenemos los celulares. Y cuando se usaban hace 10 años, conseguías en el mercado por 2 pesos con 50 un reloj despertador. Entonces, ¿por qué vas a hacer un reloj despertador? Si ya hay un montón, ¿dónde comprar? Bueno,
porque lo quiero usar de ejemplo, y porque como ejemplo es muy bueno, porque todos saben cómo funciona un reloj despertador, entonces no tengo que explicar cómo funciona un reloj, solo tengo que explicar cómo lo vamos a construir. En cambio, si me pongo a hacer un sistema de ABS, primero le tengo que explicar qué es un ABS, después le tengo que explicar muchas cosas de física para que recuerden el tema del deslizamiento de la rueda, y recién me puedo empezar a explicarle cómo hacemos el ABS. ¿Se entiende? Entonces, necesito un proyecto en el que no me tenga que pasar la mitad de la vida explicando los problemas del proyecto. ¿Sí? Entonces, para nuestro ejemplo, un reloj tiene una complejidad adecuada. Es un proyecto simple, entonces puedo llegar a ciertos detalles constructivos para que vean que aunque es un proyecto simple, sacarlo andando no sería tan simple y le llevaría bastante tiempo, ¿sí? Pero además pueden ver cómo se implementan cosas reales dentro de un proyecto simple. Y como todos saben cómo funciona, no tengo que explicarles la parte del reloj, solo tengo que explicar la parte de la implementación, que es lo que queremos ver. ¿Sí? Entonces, tenemos claro si hay productos, si el nuestro es mejor o peor. Nuestro reloj va a ser mucho peor que cualquier reloj celular, va a ser muy parecido a los relojes despertadores que se vendían en una época, sin la radio. O sea, vamos a estar parecidos. Sería más caro, mucho más caro, porque la luz es mucho más cara que lo que se puede hacer. Va a tener más o menos las mismas prestaciones, va a ser más o menos lo mismo, va a tener una alarma. Y nuestra oportunidad no va a ser ni que sea mejor precio, ni que tenga más prestaciones, ni que sea más fácil de uso. Simplemente es muy dura. Pero ustedes pueden eventualmente decir, no, yo quiero hacer como su ayudante, yo quiero hacerme un sistema para reproducir música y me estoy dando cuenta que puede costar la cuarta parte, la décima parte de lo que puedo comprar acá en el mercado y andaría. Y más, lo construyó y ya hasta se dio cuenta que lo puedo vender a 4 o 5 mil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su proyecto dijo, voy a hacer un secuenciador MIDI. Porque le gusta tocar música y sabe que un secuenciador MIDI se siente investigar. Hizo algo que realmente no está en el mercado, que tiene mejor precio, mejor prestaciones, y que lo puedo construir. ¿Sí? Entonces, la opción está. No se van a hacer millonarios, eso se lo garantizo. Van a renegar, pero realmente podrían cubrir, ya sea que lo sigan construyendo después o no, que simplemente lo tomen como desafío, algo concreto, real, decir, che, esto no hay nada que lo haga, se puede hacer mejor. ¿Sí? Entonces, en el caso de ustedes podrán sí elegir cosas más concretas, más reales, pero en ese caso sí es importante ver qué es lo otro que hay y si realmente vale la pena el esfuerzo de fabricar. ¿Sí? Y a partir de esto, a partir de ver qué hay, qué podemos hacer mejor, fijar los objetivos. Quiero que sea barato, o quiero que sea flexible, o quiero que sea super premium. ¿Sí? Y muchos de esos objetivos van a ser contrapuestos, o sea, barato y super premium no son compatibles, o fijo uno o fijo otro. ¿Sí? Los objetivos son muy importantes porque yo después voy a tomar decisiones en base a esos objetivos. Entonces, por eso es muy importante tener claro qué quiero hacer y cuando hablo de qué es, a quién se lo voy a vender, si eso tiene que ser caro, si tiene que ser barato, si tiene que estar bien terminado, o sea, qué son las cosas que tengo que tener para que mi proyecto tenga éxito. ¿Sí? Bien, de eso vamos a ver un poquito, tan poquito como lo que estamos discutiendo acá. ¿Sí? Ustedes no van a ser especialistas ni en desarrollo de productos, ni en gestión de proyectos, pero la idea es que tengan una conciencia de que esto cuesta plata, de que alguien pone plata y de que si nos equivocamos, gastamos plata y que entonces es importante tener claro hacia dónde queremos ir antes de empezar. Lo que sigue es una descripción detallada de las especificaciones. Después de que tenemos esa idea, quiero hacer un aparato, secuenciador MIDI que haga tal cosa, quiero hacer un reloj despertador, hay que empezar a fijar especificaciones. Y bueno, la hora, ¿en 12 horas o en 24 horas? ¿La vamos a hablar de qué forma? Va a tener una alarma, 3 alarmas, 5 alarmas. ¿Cómo lo voy a poner en hora? ¿Cómo va a sonar una alarma? O sea, tengo que empezar a poner cosas más concretas de lo que quiero hacer. ¿Sí? De esa idea borrosa del inicio, que son los objetivos, tengo que bajar a especificaciones. ¿Sí? Cosas concretas. Lo ideal, en este caso, es empezar desde el producto terminado. ¿Cómo
quiero que el usuario lo use. ¿Cómo lo vería terminado? Sería una cajita con esta forma, de esta manera, que trabaja de esta cosa. ¿Sí? Pensando en cómo se lo usaría. Y a partir de que definir todas las cosas que puedo hacer con el producto y cómo las hago, y tengo lo que sería la interfaz de usuario, empiezo a construir cómo voy a hacer para fabricar eso. ¿Sí? Con el software hacemos algo por el estilo, ya lo van a ver en qué eso. Hacemos una descripción general de las cosas que nos hacen falta y a partir de esa descripción general vamos entrando en detalle, dividiendo en bloques. ¿Sí? El primer bloque que vamos a separar es hardware y software y a cada uno de esos bloques lo vamos refinando en detalles. ¿Sí? Finalmente, en las conclusiones deberíamos de hablar de pruebas. ¿Cómo sabemos que esto más o menos funciona? ¿Qué hicimos para probarlo? En el caso de ustedes que no lo van a construir, no va a haber pruebas, por supuesto. ¿Sí? A lo sumo pueden decir cómo lo probarían. Y en esas pruebas, bueno, ver si los objetivos los cumplimos, o sea, si eso que decimos que queríamos hacer realmente lo hicimos o no. Y si no lo hicimos, ¿por qué? No es un problema que algo que tratamos de hacer no lleguemos. Lo importante sería saber por qué, para la próxima vez ajustar nuestras estimaciones. ¿Sí? Esa es la famosa experiencia. Y volcar en unas conclusiones la experiencia lograda, qué cosas te costaron, qué cosas se estimaron bien, qué cosas se estimaron mal, las cosas que estimaron mal, ¿por qué? Si las sobreestimaron o las subestimaron, ¿sí? Y si tuviesen que hacerlo de vuelta, qué cosas salían distintas y qué cosas salían igual. ¿Sí? En general no van a hacer de vuelta lo mismo, pero a medida que van haciendo proyectos, con el largo del tiempo hay cosas que empiezan a repetirse, y entonces sí hay partes o aspectos del proyecto que son iguales a otro y ya metí la pata en el otro. Entonces, yo voy a meter la pata en el mismo. ¿Sí? Por eso esto es importante. De la misma forma que posibles mejoras podrán hacer si esto realmente funciona y quieren seguir. ¿Sí? Ustedes o cualquier otro que lo ve y dice, esto está interesante, podremos continuar. Bueno, ustedes, a medida que van haciendo cosas que hiciste, estaría bueno hacerlo, pero no lo ves. Porque ya no me da tiempo, porque no me da la plata, porque tenés que volver a empezar. Hubiera estado bueno, bueno, listo, eso se deja también planteado. Si alguien lo quiere seguir o si lo vamos a volver a hacer, hay plata para esto y habrá que cambiarlo. Porque cuando lo estuve analizando me di cuenta que el primer enfoque que le dimos no era el mejor. ¿Sí? Es parte de la experiencia. Y en el caso de la presentación de ustedes, bueno, ¿qué aplicaron? Y eventualmente, si alguien les dio una mano con algo, y una bibliografía. ¿De dónde fueron sacando la información? Grupos. Ajá, hay que corregir la fecha. Hasta este viernes, que no debe ser 2 del 9, seguramente. Grupos de 2 o 3 alumnos, de preferencia 3. Y el viernes entonces vamos a asignar el grupo. Y yo voy a hacer rápidamente la introducción del reloj despertador y la vamos a repetir el viernes. Ya dije, ¿por qué vamos a hacer un reloj despertador? Porque es un proyecto didáctico, o sea, para lo que queremos hacer cumple muy bien. Las especificaciones son fáciles de entender. La electrónica que vamos a usar es sencilla, no vamos a necesitar más que 2 transistores y una resistencia. El énfasis va a estar en la programación del equipo, que es lo que habitualmente hacemos en la computación, ponemos poca electrónica y mucho software. Vamos a ver, sigue la estructura típica de un diseño y tenemos todo para que ustedes lo puedan construir si quisieran. De hecho, vamos a hacer en algunos laboratorios algunos pedazos del reloj. No van a hacer atar entero el reloj, a menos que tengan ganas, pero sí vamos a hacer pedazos de las rutinas que vamos a hacer. ¿Sí? Y está todo el hardware para implementar. Tenemos el objetivo. Análisis de mercado, ya lo hicimos, un montón de relojes, lo hacemos por razones didácticas, así que no me voy a preocupar si es más barato, si es más caro. ¿Sí? Seguimos con las especificaciones. ¿Qué tiene que hacer el reloj? Bueno, el reloj va a mostrar hora y minutos. Y esto es importante porque a partir de que empecemos a construir, bueno, ¿va a tener segunderos? No, dijimos que hora y minutos. ¿Sí? Entonces, por eso es que es importante empezar a
concretar cosas. ¿Sí? Esto es lo que ustedes tienen que tener más o menos para dentro de 15 días con su proyecto. ¿Sí? Tengo que poder ponerlo en hora. Estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Sí? Solo va a funcionar en modo 24 horas. O sea, no va a trabajar a MPM o contar de 0 a 23 minutos. Cuando el reloj está funcionando, tiene que haber uno de los puntitos que parpadee para saber que el reloj está funcionando, que está vivo. Porque como cuenta minutos, los minutos avanzan muy lentos para saber si se paró o está alto. ¿Sí? Particularmente vamos a usar el punto del segundo dígito. ¿Sí? Que es el puntito que está en medio de los dos. Y medio segundo prendido y medio segundo apagado. ¿Sí? Me doy cuenta que está vivo. Tengo que poder ponerle una alarma. Se soporta una alarma. Y la alarma tengo que ponerle hora y minutos. O sea, tengo que poder decirle que la quiero a las 7 y 14. ¿Sí? Podría decir que la alarma solo se puede poner horas. A las 7 o a las 8. Tengo que poder habilitar o inhabilitar la alarma. O sea, el domingo tengo que decir, che, no quiero que suene la alarma. ¿Sí? Y de alguna forma tengo que saber si la alarma está activa o no. Entonces, como solo vamos a tener display de 7 segmentos, vamos a usar el último puntito, el último dígito, para saber si está prendida la alarma o está el puntito prendido, y si está apagada la alarma o está el puntito apagado. Perfecto. ¿Sí? Cuando inhabilitamos, o sea, cuando nosotros programamos la alarma, no podemos elegir qué día suena, sino simplemente qué día no suena. ¿Está activo o no está activo? No, sí, exacto. Es bien básico. Algo no tan básico que saliendo en los relojes es que cuando suena la alarma la tengo que poder posponer por 5 minutos. Es decir, se calla y vuelve a sonar a los 5 minutos. ¿Sí? Como tienen los despertadores de los celulares. Solo que esto es fijo, 5 minutos. Esas son las especificaciones, esas son las cosas que el reloj tiene que hacer. Todavía faltan detalles que voy definiendo, pero digamos, eso es lo que tendría que hacer si quiero que me paguen el proyecto. ¿Sí? Eso es lo que me siento con mi cliente y le digo, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el tipo? Tiene que hacer esto. Si algo de eso no lo hace, va a tener un problema. Si algo lo hace, o si en algún momento yo tengo que decidir ciertas cosas, y a él no dice nada, y bueno, en principio tengo libertad. Estaría bueno que si hay un cliente real Valle le pregunte, che, esto, ¿cómo preferís que lo haga? ¿Sí? Pero en principio ya tengo libertad. Eso que acabo de fijar es mi corral en el que tengo que comprar. Nuestro reloj entonces va a tener esta interfaz de usuario. Va a tener 4 displays de 7 segmentos, 2 botones que se llaman aceptar y cancelar, y 4 botones más que se llaman F1, F2, F3 y F4, que están abajo de cada uno de los botones, aunque en realidad a nosotros no nos importa mucho dónde está. ¿Sí? Esto ya lo decidí yo. Eso ya es parte de mi diseño. Las especificaciones en principio me las fija el cliente. Usted va a ser cliente y diseñador al mismo tiempo. Pero cuando deciden qué van a hacer, están en el rol del cliente. Cuando deciden yo quiero una alarma o 5 alarmas, están en el rol de el usuario o la persona que va a utilizar el proyecto. Cuando deciden que van a poner 6 botones o 2 botones, ya están en el rol del diseñador. ¿Sí? Son 2 roles diferentes. Aunque ustedes acá lo van a hacer los dos. Bien. Con esto, lo próximo que vamos a hacer es ver cómo lo pongo en hora. Cómo sé que está sonando la alarma, cómo postergo la alarma, cómo cancelo la alarma, cómo activo la alarma, cómo la apago. O sea, todas las cosas que yo debería poder hacer con el reloj a partir de la lista anterior, voy a definir las secuencias de uso. ¿Sí? Y me voy a fijar que se puede hacer todo lo que querría hacer. Y una vez que tenga eso, voy a tener los diagramas de flujo más generales del software. Para ponerlo en orden, tengo que hacer esto y esto, y eso es lo que me tengo que traducir en programa. ¿Se entiende? ¿Por dónde va la secuencia? Y teniendo esto, voy a tener que ver cuánta electrónica necesito para conectar estas cosas. ¿Sí? Bien, cortamos acá entonces. El viernes repasamos las especificaciones y seguimos.
tiempo.